Las Fuerzas Armadas en el Uruguay son tema de debate político y social, de la política y de la sociedad. Muchos se preguntan, bueno, ¿para qué un país como Uruguay necesita tener Fuerzas Armadas? ¿Por qué no va por otro camino, como por ejemplo el de Costa Rica? Otros defienden su rol en la defensa de la soberanía de sus fronteras, como por ejemplo en este periodo de pandemia, y de otras posibles amenazas globales. Se señala por un lado el costo país que implica sostener una estructura tan numerosa, tan numerosa en términos de los efectivos que convocan las tres Fuerzas Armadas en nuestro país, considerando que somos un país de relativamente poca población. Y también se discute mucho el tema del famoso déficit que produce la caja militar año tras año. ¿Cuál es el plan del gobierno para las Fuerzas Armadas en medio de esta austeridad y recorte de gasto dispuesto por el presidente de la República? ¿Qué va a pasar con el presupuesto de defensa? Bueno, estas y otras preguntas nos llevan hoy en La Letra Chica al interior de la fuerza. El soldado y el oficial que viste el uniforme es portador de una rica historia fundacional de nuestra nación. Vamos a pedir y a exigir el trato respetuoso que se merecen nuestras Fuerzas Armadas y nuestros soldados. No más que nadie, pero tampoco menos que nadie. No necesitamos Fuerzas Armadas que amenacen a nuestro propio pueblo, gestoras de miedo en la sociedad. No necesitamos Fuerzas Armadas que ostenten de manera irrespetuosa privilegios que no corresponden. Uno podía preguntarse en el pasado, ¿necesitamos Fuerzas Armadas en el Uruguay? Yo pregunto, ¿alguien hoy se puede preguntar, hacer esta pregunta con lo que estamos viendo, con lo que están dando nuestras Fuerzas Armadas? ¿Alguien puede sostener algún elemento descalificador como se sostuvo no hace mucho hacia un soldado o no? ¿Cuál es la mejor política de defensa nacional hoy? Es las políticas de seguridad, las políticas alimentarias, las políticas de salud y las políticas sociales. Eso es la defensa del Uruguay y esas cuatro cosas son lo que están haciendo nuestros soldados en la frontera. ¿Es necesario para nuestro país contar con las Fuerzas Armadas? En un momento dijiste habría que reducirlas a la mínima expresión. Hay que reducirlas al tamaño que deben tener de acuerdo a las hipótesis de conflicto que existen hoy, en siglo XXI, que no son las hipótesis de conflicto que existían en los años 60. Cada 10.000 habitantes nosotros tenemos 64 efectivos. El número de efectivo per cápita es el más alto de la región y eso determina que tengamos un déficit de la caja militar impresionante. En la medida en que no somos un país que anda guerreando por el mundo, que anda invadiendo otros países, o que tiene problemas con otros países y entonces corre el riesgo de ser invadido. Esas cosas son las que le dan origen y sentido de existencia a las Fuerzas Armadas. En la medida que esas cosas no ocurren, la sociedad uruguaya no tiene demasiado interés en el tema de la defensa y las Fuerzas Armadas. Claro. Y los partidos tampoco. Hay un único partido que tiene una comisión permanente que se dedica a estudiar estos temas, que es el Frente Amplio. Los demás no tienen. Generalmente cuando se discute de Fuerzas Armadas, siempre ahí despierta muchas sensibilidades. Y lo que hay que hacer es despejar cualquier tipo de sentimiento que se pueda tener hacia las Fuerzas Armadas, tanto de aprobación como reprobación. Y por supuesto olvidarse del pasado reciente y un montón de debate de lo que sucedió, porque no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas que tenemos hoy. En el debate hay quienes decían, bueno, tenemos que reducir las Fuerzas Armadas porque tiene una visión de que cuanto más chiquita mejor. Y yo creo que hay que racionalizar las Fuerzas Armadas. ¿Los recursos están? Siempre son escasos los recursos. Conocen bien cuál fue el planteo durante la campaña electoral, no solo en términos de austeridad, de que había que ahorrar, que manejar bien los fondos públicos. No estamos hablando de ahorrar, estamos tratando de asignar y reasignar los recursos escasos. Son prioridades que vamos a tener en el presupuesto, en el salario de las Fuerzas Armadas, que ha sido sumergido administración tras administración hasta el punto que hoy están extremadamente relegados. Esas son prioridades por las cuales Cabildo Abierto va a velar en esta ley de presupuesto. En las Fuerzas Armadas, en el gobierno del Frente Amplio, el personal subalterno, en términos reales, también creció su poder de compra en el 85%. O sea que es de los sectores que
más creció. Entonces, que se diga que en realidad no hubo una actitud de atender la realidad dentro de las Fuerzas Armadas por un problema ideológico, bueno, es parte del dicharacherismo. Sé que hay una carencia de material hace mucho tiempo, pero cómo se va a solventar eso no tengo ni idea. Si me dicen en el salario de la tropa, estoy de acuerdo. Y en otros gastos veremos. El 26 vamos a tener el presupuesto presentado a los socios de la coalición. El 31 va a ingresar al Parlamento. Se va a gastar en torno a los 600 millones de dólares. Y plata en Uruguay no sobraba porque se lo habían gastado. El presidente de la República encabezó junto al Ministerio de Economía el lineamiento de alguna forma de ese proyecto de ley del presupuesto nacional. Obviamente primó la intención del presidente de la República en varias de las propuestas de ahorro que se habían planteado ya en la campaña. En tanto, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que su cartera propone un mayor presupuesto para poder renovar la flota. Que las Fuerzas Armadas no reivindican presupuesto, lo reivindico yo, que soy el ministro. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica cuando pasan 7 minutos de las 9 de la noche y es un gusto recibir al ministro de Defensa, al doctor Javier García. Javier, gracias por acompañarnos. No, a ustedes, profe, todos ustedes, Analía. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar por acá. La primera pregunta que me surge es, bueno, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema muy polémico. Me quedaba con una frase que decía así uno de los senadores, bueno, tratemos de despejar la historia y ver en qué estamos. Hoy, ¿cuáles son las Fuerzas Armadas que quiere este nuevo gobierno? ¿Cuáles son las Fuerzas Armadas que se esperan o que necesitamos desde el punto de vista del nuevo gobierno? Yo creo que podemos darle otro ángulo a la respuesta. Sí. Es decir, ¿es mejor tener un país defendido o un país indefenso? Porque la defensa no es para los cuarteles. La defensa es para ustedes, para sus familias, para los uruguayos, es para todo el país. Las Fuerzas Armadas son un componente, un instrumento que tiene la defensa para ejecutar estos actos. Ayer, por ejemplo, estábamos, ustedes lo difundieron, la Fuerza Aérea trasladó un laboratorio de COVID a Rivera. ¿Qué hizo en ese gesto? Hizo un acto de defensa nacional. ¿Militar? No, militar era el avión que lo trasladó. Fue a cuidar, a custodiar la salud de los uruguayos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Es un acto típico de defensa. Uno podría tener una concepción quizás más antigua, que asimila la defensa solo a lo militar y al componente bélico. Pero eso es una definición del siglo pasado. Yo le decía por ahí, o mejor dicho, lo dije en algún momento y ustedes lo sacaban recién en el tape. La defensa nacional en nuestro siglo, en el siglo XXI, en el 2020, es antes que nada seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en frontera? Por primera vez en la historia del Uruguay, hay una quinta parte del territorio, 35.000 kilómetros cuadrados, que están en jurisdicción militar en materia de seguridad. ¿Por decisión de este gobierno? No, por decisión del Parlamento hace casi 2 años, que le otorgó unánimemente, le otorgó esta función a las Fuerzas Armadas, para que hubiera más seguridad. Hoy la defensa es seguridad de los uruguayos. Por eso yo creo que es mucho mejor estar seguro que inseguro, estar defendido que indefenso. ¿Es solo eso? No. Es también en este fenómeno que estamos viviendo de pandemia, enfrentar la pandemia. Fíjense ustedes, en un documento, un decreto del gobierno pasado, donde se define, del gobierno anterior, el periodo del presidente Mujica, donde se define la defensa, hay una amenaza que es la pandemia. En la política de defensa. Ninguno de nosotros vivió la pandemia de la gripe española del 18, ¿no? No. Nadie. Y cuando se hablaban de pandemia a uno le parecía una cosa que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Y quiénes están enfrentando eso? Entre otros, pero en la primera línea de trabajo, las Fuerzas Armadas, porque enfrentar la pandemia, que es defender la salud de los uruguayos, es una amenaza y es un factor que hace la defensa nacional. Son las políticas alimentarias y las políticas sociales. En este momento, mientras nosotros estamos haciendo este programa, hay unidades militares que están cobijando a miles de uruguayos, a cientos de uruguayos, ¿no? Aquí cerquita alguna unidad, en el ex Batallón 13, en Colorado, Montevideo y en todas las unidades del interior. Eso es
una acción militar, no, es una acción de defensa, que lleva adelante ¿quién? Las Fuerzas Armadas. Por eso creo que hay que tener una visión moderna de la defensa, que es la que por lo menos nosotros Ricardo, en este gobierno queremos impulsar. No, que me parece fantástica la visión moderna y yo creo que todos los que están mirando están recontra agradecidos de los servicios que están brindando. Siempre se habla, bueno, las inundaciones, como salen siempre a ayudar, en estos momentos de cobijar gente ante el frío, de darles de comer a muchas personas. Ahora, ¿lo tiene que hacer un soldado eso? Pero este es lo que llaman las acciones subsidiarias. La semana pasada, 19 barcos brasileños robaban el trabajo de los uruguayos. Creemos que brasileños, la mayoría por el lugar, ¿no? Robaban el trabajo de los uruguayos, el trabajo de las familias de ustedes. La pesca, que termina como ese mismo día o al día siguiente sucedió eso, yo estaba en La Paloma y había decenas de pescadores artesanales procesando la pesca de ese día. ¿Qué es eso? Es la defensa. ¿Quién lo hace? ¿La lanchita del Parque Rodó? No, lo hace la Armada Nacional, lo hace el componente militar. Te agrego, Diego, porque hablamos de las tareas subsidiarias, ahora te hablé de un tema de soberanía, la Armada. ¿Quién se encarga de proteger de que nuestro espacio aéreo no sea un festín para el crimen organizado, para el narcotráfico, para el narcoterrorismo? ¿Lo hace una empresa privada? No, lo hace la Fuerza Aérea. Ahora, si no estuvieran, la pregunta viene aquí, si no estuviera ni la Armada o el Ejército cuidando nuestras fronteras o la Fuerza Aérea, ¿quién se iba a encargar de defender la seguridad de ustedes? ¿Una empresa privada? El tema de la seguridad es que, en realidad, el tema de la seguridad es un tema que va más allá del tema de las Fuerzas Armadas. Es decir, el tema que abarca a la sociedad civil, inclusive. Pero por eso dije al principio que la defensa es una definición política y civil, la pregunta que tiene un ejecutor en materia de defensa constitucional, que son las Fuerzas Armadas. Porque vuelvo a insistir, profe, sí, usted es contrafáctica la pregunta. Si no estuvieran las tres fuerzas, ¿quién iba a hacerlo? ¿Iba a venir una empresa privada a defendernos contra el narcotráfico? ¿O iba a defender...? No, pero ¿sabes por qué digo vale la pregunta? Porque contesta que ellos ya hacen falta Fuerzas Armadas o no. Si los que dicen que no hacen falta Armadas tienen que contestar esta pregunta. Pero muchos de los que preguntan están de acuerdo que haya Fuerzas Armadas. Ahora, creo que no están de acuerdo en que sean específicamente como las tenemos estructuradas hoy. ¿Cómo serían entonces? No, o tal vez no, eso es lo que tiene que definir el gobierno. Bueno, es lo que estoy diciendo. Es justamente lo que estoy planteando. Nuestra visión es esta visión moderna que nosotros estamos planteando, que es una definición política de la defensa, que hace la seguridad de los uruguayos y que hace la asistencia de los uruguayos en otras áreas que no son militares, como pueden ser las políticas sociales o las políticas sanitarias, la pandemia, donde, entre otros, las Fuerzas Armadas, que es la única institución que muchas veces está donde nadie está, porque vamos a entendernos, cuando hay una inundación, el que está es el soldado. Pero le corresponde hacer eso al soldado. Y claro que sí, también le corresponde, obviamente. Pero los capacitamos para eso, por ejemplo, para atender gente en situación de calle. ¿No hay otra estructura del Estado que pueda dar cobijo, dar comida? Bueno, obviamente, pero yo estoy hablando de una inundación y el rescate de las personas. Uruguay, la estructura que tiene para hacer esto son las Fuerzas Armadas, que no son la definición, porque la definición es la tarea soberana. Pero tu protección, la de tu familia, la de tus vecinos, también es un tema de soberanía. Tal vez lo que hace un poco de ruido en esta visión moderna de las Fuerzas Armadas es la cantidad de efectivos que tiene el Uruguay, ¿no? Para que la audiencia se haga una idea, nosotros tenemos 64 efectivos cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil, por ejemplo, Brasil, tiene 20 efectivos Analia, cada 10.000 habitantes. Lo que pasa es que esa definición es un error, porque las Fuerzas Armadas no se cuentan en virtud de la población, sino en la virtud del territorio. Usted puede tener podemos hablar del territorio, comparar Brasil con Uruguay incluso, y creo que está mucho más amenazado. Pero tú la comparación la hacías en virtud de los habitantes. Tú puedes tener en este territorio nuestro, en estos 176.000 kilómetros cuadrados, puedes tener 500.000 habitantes más o 100.000 menos que necesitan las mismas Fuerzas Armadas porque se definen en virtud del territorio, no de la cantidad de los habitantes. Pero Brasil configura un escenario bastante más complejo que el nuestro. Sí, pero sin embargo tiene 20 cada 10.000. Entonces la pregunta que tengo Analia, pero tú me lo comparaste en virtud de la población, no la virtud del área. Bueno, agreguemos el área también. No es una de las variables. Porque se mide en virtud del territorio. Bueno, es un elemento. Creo que no es el único, tal vez no será el central, pero es un territorio que custodiar. Y si ese territorio tiene los habitantes que tenemos nosotros o 500.000 más, el territorio es el mismo, y o menos, es el mismo territorio que tener que custodiar. Pero es un factor para Son los mismos mares, ¿no? Es el mismo río, el mismo océano que tenemos que cuidar.
porque puede tener más habitantes adentro o menos, pero el océano que hay y los ríos que hay, el de La Plata o el Uruguay, es el mismo. Así que no cambia por los habitantes. De todas maneras, la cantidad de habitantes complejiza la tarea. Hablamos de que hablan de la defensa de soberana, entonces es un elemento. Bueno, sí, igual no llegué a la pregunta todavía. Pero estamos hablando de una comparación que es un error conceptual. No se mide en virtud de los habitantes, se mide en virtud del territorio. Bueno, igual... Y agrego, Analia, después es un tema que me apasiona. Por algo, no lo entiendo, pero incluso me invitan. Incluso si comparamos la dimensión de territorio de Brasil con la de Uruguay y tenemos 40 efectivos por habitante, solo para tener una escala comparativa es significativo. Ahora, la pregunta es cómo se calcula el número adecuado de efectivos que tiene que llevar adelante estas misiones asignadas. Bueno, justamente, nosotros arrancamos, cuando digo nosotros digo los uruguayos, sí. Arrancamos cuando recuperamos la libertad, veníamos de una dictadura militar, básicamente de componente militar, también unos cuantos civiles, pero básicamente componente militar, arrancamos con 42.000 efectivos. ¿Por qué estaba hipertrofiado? Porque era una dictadura militar. Todos los gobiernos, todos, y en esto, acá lo digo como nacionalista, sé que menos si querés, porque tuvimos un solo gobierno, este es el segundo, pero estoy hablando hasta que comenzó este gobierno, hubo 3 gobiernos colorados, del Partido Colorado, 3 del Frente Amplio, y 1 del Partido Nacional. Todos asumimos la decisión de bajar ese componente militar hasta los efectivos que tenemos hoy, 25, 26.000, por ahí andan, números redondos. ¿Qué pasó? Se le agregaron misiones nuevas, porque se redujo como todos asumimos que se tenía que reducir, pero le agregamos misiones, entre otras, la que estamos desarrollando hace 5 meses, que hace que todos los días haya en torno de 1.000 efectivos que estén cuidando nuestras fronteras. Mientras nosotros estamos acá, calentitos, hay 1.000 muchachos y muchachas que están en medio de un campamento comiendo un guiso frío, porque es imposible en un campamento comer con esto frío, un guiso caliente, un rancho, defendiéndonos a nosotros. Si no lo hicieran ellos, ¿quién lo hacía? Yo quiero plantearte lo siguiente. Vamos, profe. Tú lo planteaste recién. En realidad, de las Fuerzas Armadas de la dictadura para acá no solamente bajaron el nivel de efectivos, sino que el gasto que tenían dentro del presupuesto nacional era superior al del 20%, una cifra, creo que bajó prácticamente, hoy estamos en el 6% del gasto, el 2%, el 1%. No llega, 0,9 el PIB. Y evidentemente, con los temas de tecnología, con los temas de formación, etcétera, da la sensación que cada vez se necesitan menos efectivos para cumplir las mismas tareas, ¿no? Entonces, digo, si... Eso es una definición que tú... No, que yo creo. No, por eso. Digo, pero yo entiendo el planteo del ministro de, bueno, las tareas que cumplen, necesitamos cumplir estas tareas, estas tareas, estas tareas y estas tareas. Esas son las tareas de defensa, que, bueno, son tareas de defensa que muchas de ellas las cumplen las Fuerzas Armadas. El tema, y yo creo que la gran preocupación es, yo creo que a nadie se le ocurre decir que no se necesitan Fuerzas Armadas. No se le ocurre decir. Bueno, es más, un expresidente de la República dijo que los soldados son carne con ojo y uniforme. Bueno, y lo dijo hace 6 meses. Voy a terminar. Así que sí, habrá gente que opine. Voy a terminar. Yo creo que lo que se debate y se cuestiona en el Uruguay es cuáles son las tareas que hacen las Fuerzas Armadas. Porque yo acepto que hay soldados que están en este momento en la frontera comiendo guiso frío. Pero también sé que hay oficiales que están en el casino de oficiales comiendo muy buena comida. Profe, o sea, porque una cosa son los soldados y otra cosa son los oficiales que son, en definitiva, los que hacen a las Fuerzas Armadas. Esta es una buena pregunta que tú puedes hacer y que se puede haber hecho en los 15 años anteriores. No, por supuesto, porque este no es un problema de este gobierno, no. Pero si fuera un problema de este gobierno... Da la impresión que surgen preguntas ahora que no surgieron, porque vamos a entendernos. De hace 15 años, de los últimos 15 años, 2005 para aquí, los gobiernos fueron del Frente Amplio, que tiene dirigentes que dicen muchas cosas de las que planteas tú. Sin embargo... pero durante... Entonces, ¿por qué? Porque hubo otros dirigentes de esos gobiernos que comprendieron que eran imprescindibles. Algunos siguieron sosteniendo, yo creo que con un prejuicio ideológico, esto que decís tú, ¿no? Pero digo, cualquier sociedad democrática, republicana, tiene bajo sus conceptos la defensa de su país. Y la defensa de su país no lo hace una empresa privada, la hacen las Fuerzas Armadas. Absolutamente. Salvo que un país quiera ser dependiente. Pero la discusión creo que o sea, yo la discusión me la planteo en otro plano. No en discutir si se necesitan Fuerzas Armadas. Sí se necesitan Fuerzas Armadas.
sí se necesita la protección de la frontera, como en este momento lo están haciendo con el tema de la pandemia. Sí se necesita tener fuerzas que sean capaces de resolver situaciones de emergencia, si no, ¿quién las va a resolver? Bueno, podrían ser los bomberos, no sé, o tener un cuerpo especial para situaciones de emergencia. Pero hay un ejército. Y bueno, ese ejército tiene ingenieros que hacen puentes, que tienen barcos, y van y resuelven los problemas. No me cabe duda. Yo creo que la discusión está centrada en si el tamaño de las Fuerzas Armadas y el costo de las fuerzas que tienen las Fuerzas Armadas en el Uruguay hoy se ajusta a las necesidades. Y no es un problema de este gobierno, es un problema de, yo lo voy a plantear así, que no se me ofenda a nadie, es un problema de la clase política que ha obviado discutir sobre el tema de las Fuerzas Armadas. A ver, eso es, profe, sí. Yo siempre soy enemigo de las generalizaciones. Bien, está bien. Cuando dice, la gente dice, ¿qué gente? Bueno, yo le digo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Está bien, no digo. Transferir lo que uno piensa, si la gente piensa tal cosa, yo la verdad... Bueno, Milito, hace un rato dijo los uruguayos... No, que los uruguayos necesitan la defensa, dije. Eso es una interpretación. Sí, dije, sí, dicen los uruguayos necesitan. Lo digo yo, ¿no? Bueno, también es Pero digo, generalizar. no, yo creo que no. Pero digo, no es, vamos a las opiniones que son de cada uno. ¿Necesitan Fuerzas Armadas? Yo creo que todos coincidimos, salvo algunos sectores que pueden decir que no. ¿Es un tema que necesita debate? Mucho más debate. Y yo les agradezco enormemente que me hayan en este caso invitado a mí, hay legisladores que vendrán luego, a participar de este debate. Porque es un tema que generalmente los periodistas no asumen como tema central de la agenda pública. Y es un tema central de la agenda pública. Muchos políticos tampoco. Sin embargo, en Uruguay hay dirigentes políticos de todos los partidos que han asumido este tema como un tema importante. Recuerdo, voy a gobiernos anteriores, en el 2010 se inició un debate sobre defensa que terminó una ley marco de defensa nacional del año 2011, que fue prácticamente unánime, con dirigentes políticos de todos los partidos analizando. Habemos otros militantes y dirigentes que nos hemos dedicado a estos temas, como hay otros que se dedican al tema industrial o el económico o al sanitario. ¿Qué hace falta más? Hace falta más. Yo me preocupé cuando inicié este periodo, recién ustedes pasaban una grabación de cuando asumimos, ¿no? Hoy yo repasé lo que voy diciendo, porque me gusta con lo del flujo ir marcando las cosas que va haciendo, ¿no? Y cuando hablé el día que asumí, el 2 de marzo, me comprometí a algunas cosas que ya las fuimos cumpliendo. Por ejemplo, el de que este tema de la defensa sea asumido constantemente en diálogo político con todos los partidos políticos. Y por eso empecé hace 2 meses atrás una ronda y fui por todas las sedes partidarias, pidiéndoles opinión y escuchando. Porque la defensa, como la política exterior, no es una política de gobierno, o del gobierno de turno, mejor dicho. No, claro, es una Tiene que ser una Estado, política de Estado, una política nacional. Y uno no puede cambiar las políticas de defensa cada 5 años, como no puede cambiar la política exterior. Entonces, a mí me interesaba mucho hablar con todos los partidos políticos, pero le voy a hacer una confesión. Con quien más me interesaba conversar era con el Frente Amplio, porque es la oposición, el mayor partido, de forma notoria, de la oposición. Y fui a la sede del Frente Amplio, con el presidente del Frente Amplio, Escribano Miranda, con su comisión de defensa, están los diputados aquí, porque tengo la visión del diálogo, porque nadie es depositario de la verdad en un puño. La verdad se compone de muchos pedacitos de verdad que tienen, y no nos podemos negar a ese diálogo. Por eso que me interesaba muchísimo como ir a las comisiones parlamentarias. Y comparto, mejor dicho, la necesidad de que haya más debate que clarifique estas cosas como se fueron clarificando hoy, ¿no? A mí me parece que nosotros estamos en una situación en la cual hoy por hoy hay una necesidad planteada por el gobierno de una disminución del gasto presupuestal y tenemos unas Fuerzas Armadas que en realidad son las Fuerzas Armadas y su caja de jubilaciones, ¿verdad? Que se llevan el 2% del Producto Bruto, que es la mitad de lo que se lleva la educación, que es uno de los 3 grandes problemas que se plantearon en la campaña electoral. El presupuesto de defensa es 0,9 el producto. Sí, pero 0,9. ¿Y cuánto se lleva la caja de jubilaciones? ¿Podemos ir a la caja? Sí, yo no tengo problema. A la llamada caja, que es el servicio retiro. Sí. Ustedes saben que la caja está reformada hace un año. Sí. Pues yo veo que se pregunta mucho sobre la reforma de la caja, pero la caja está reformada. No, pero la caja va a ser reformada cuando se haga la nueva ley. Pero no es que, porque cuando se votó octubre del 2018, que fue una propuesta del anterior Poder Ejecutivo, que tuvo el respaldo del Frente Amplio, nosotros dijimos que faltó diálogo en esa reforma.
que se debía haber dialogado de otra forma. Pero se dijo, esta es la solución. Entonces sería una incoherencia, me parece a mí, que una ley que se reformó hace un año ya diga que hay que reformarse. Porque si es así, es porque la ley anterior era mala. No, porque lo contrario tiene que cursar efecto. El tema no quiere decir que no entremos a debatir. Por eso nosotros dijimos, hay que analizar de otra forma en el campo de esta comisión que se hizo ahora en materia de reforma de la seguridad social en términos genéricos, este tema. Va a estar incluida la caja. Y vamos al otro tema que planteas tú, profe, recién. Salgo de la llamada caja y vamos al tema de la situación de las fuerzas. Nosotros estamos al límite de la indefensión en materia de defensa, vale la redundancia, porque tenemos una armada y una fuerza aérea que van a pie, que hay que ponerlas de pie, porque la custodia de nuestro mar, tanto de nuestro océano o el océano que nos corresponde, y de nuestros ríos, donde hay riqueza de los uruguayos, no se hace desde la orilla, se hace desde el mar. Lo que dijimos con respecto a los barcos brasileños es terrible. Decenas, cientos de millones de dólares, que es el trabajo de familias uruguayas, y no podemos estar allí, porque no tenemos la capacidad de estar allí. Porque si ustedes caminan unas cuadras hasta el puerto, van a ver un museo de fierros viejos. Entonces la pregunta es, ¿nosotros vamos a permitir pasivamente, sin hacer nada, que nos roben el trabajo los uruguayos, que es la soberanía del Uruguay, o vamos a hacer algo? ¿Pero esos fierros viejos no responden a una concepción de Armada Nacional? Sí, a una vieja concepción, porque ¿para qué tenemos fusileros? Bueno, acá se compraron, ahora pues si querés vamos al tema de los fusileros. Estoy tirando mucho tema arriba, sí, disculpa. Pero digo, vamos a los barcos, pues pasamos a los fusileros, que ya no son los fusileros de comando de infantería, bueno. Pero los barcos, yo comparto, yo creo que en los sucesivos gobiernos anteriores se compraron material que no servía, se compraron fragatas allá en el 2007, 2008, portuguesa, que no servían, que fue una mala compra, que fueron muchos millones de dólares de barcos viejos y casi duraron, que se tiraron al mar. ¿No fueron asesorados por militares a la compra? Va a tener que preguntarle al anterior gobierno, porque la decisión allí fue política. Te quiero hacer una pregunta, mira. Lo decía el tape, y que la población uruguaya está bastante alejada de las Fuerzas Armadas o tiene una concepción de que no son... ¿Quién tiene? Vos decís, los uruguayos tienen... Si tú miras no te los puedo nombrar a todos. Por ahí está Chasquetti. No, es muy difícil. Yo hablo por día, uno habla con 20, 30 personas, cuando mucho, para de ahí decir hablo de los uruguayos. Quizás cada uno está en su burbuja, pero lo dijo un politólogo. Un segundo, ahí está Chasquetti. Sí. Que Daniel lo podrá recordar. Los estudios de opinión que hacen las encuestadoras, que la única forma de saber medianamente, con seriedad, qué opina la opinión pública, no de aquello que me comentaron en la cuadra, si cuando se estudia la opinión pública, las Fuerzas Armadas están en primer lugar en el respeto de la gente. Es decir, que los que estudian la opinión pública, por lo menos los estudios que he visto yo, dicen eso. La gente que habla vos, no sé qué dice. Claro, sería feo que dijera que los políticos creo que están en el último. No, no es feo, pero, es una realidad. Si es así, pero ¿sabe qué, ministro? En realidad usted está hablando de aprobación y eso parece bárbaro, porque en realidad la gente cuando se le preguntó en esa encuesta en particular, estamos en medio de una pandemia. No, ahora no, estoy diciendo de hace tiempo atrás. Pero bueno, esta fue la última. Yo le pregunto si hacemos una encuesta, por ejemplo, si están de acuerdo con que se aumente el presupuesto de las Fuerzas Armadas, seguramente la discusión vaya por otro lado. Y usted dijo que en realidad las Fuerzas Armadas no piden más presupuesto, el que lo pide es usted. Claro. Y estamos con señales, muchísimas señales. Nadie habló de aumentar presupuesto, sino de gestionar bien el presupuesto. Si yo te cuento las cosas que yo ahorré en el Ministerio, no podrás creerlo. A mí no me lo tiene que contar. De gastos absolutamente inservibles, de plata que estaba tirada a la basura, de compras que se iban a hacer que, por suerte, bien, pero se pidió una reducción de vacantes. La misma plata, gestionada bien y eficazmente, tiene otro rendimiento. ¿No van a pedir más dinero? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La disposición del Ministerio de Economía es trabajar con el presupuesto con una reducción y vamos a hacerlo. Y vamos a sacarle mucho jugo, vamos a gestionar bien. ¿Por qué el Ministerio no hizo una reducción de vacantes, siendo que se le solicitó al resto del Estado una reducción del 15%? No hicimos reducción de vacantes, no hicimos reducción de vacantes del escalafón K, que es el combatiente, del soldado, porque ustedes saben que el Ministerio de Defensa tiene funcionarios civiles también. Sí, sí, claro. Pero hicieron del 15% tal cual se... Pedimos la exoneración del escalafón K, que es el soldado. ¿Por qué? Porque si no, no podíamos cubrir la frontera, tan sencillo como eso. Es decir, el Parlamento nos pide, cubran la frontera, hagan las misiones de paz, encárguense de las emergencias, cuiden la Armada, y nosotros si reducimos,
en el caso concreto, por ejemplo, del ejército, pasaba a ser lo mismo al año que perder 3 unidades básicas completas, la reducción. Entonces dijimos, no de todos los funcionarios, del soldado del escalafón K, que es el combatiente. De eso fue lo que pedimos la exoneración. No se redujeron ni policías, ni personal de la salud, ni escalafón K. Porque vieron que empezamos a hablar de ese tema y empezamos a polemizar con una cantidad de cosas que ponemos arriba de la mesa que tienen mucho que ver con nuestras expectativas personales, con lo que pensamos de un montón de cosas. Pero me parece que este es un tema que el Uruguay merece debatir, ¿no? Porque tiene un costo muy alto en el presupuesto, pero también tiene una responsabilidad muy alta, ¿no? Pues si hablamos... Un segundito y Esas son termino. todas afirmaciones que no tienen demostración. Bueno. Sí, eso son afirmaciones, y tiene un costo muy alto, 0,9 del PBI. En la medida que en Uruguay aumentó el PBI y se redujo la participación. Pero hablamos de un déficit de 600 millones de dólares. 500. La afirmación tuya, profe, es una afirmación ideológica, porque no tiene demostración. Es decir, tú decís muy alto y muy bajo, depende de qué. Ahí está. Tu razonamiento. No, por eso mismo, pero ahí voy a terminar la pregunta. Comparativamente. Permitime terminar la pregunta y vas a ver cómo te date. Entonces, tenemos Fuerzas Armadas que tienen un presupuesto. No importa si es alto o es incontrastable. Bien. Tienen un presupuesto. Compartimos. Entonces, yo creo que la gran pregunta que nos hacemos en este debate, y que en realidad es la que a mí me gustaría hacer, ¿es necesario hacer una modificación en las Fuerzas Armadas? Modificarlas, cambiarlas, que sean diferentes, que dejen de tener esos barcos que se pidieron en algún momento para una guerra que no vamos a tener. Siempre. Es necesario. Siempre. Eso, porque me parece que en definitiva ese es el centro que quizás debamos discutir. Siempre. Es hacia donde camina el mundo también, a Fuerzas Armadas más pequeñas, mucho más profesionales, mejores pagas. Entonces, ¿por qué no vamos hacia eso en esta visión moderna? Más profesionales es una cosa bien uruguaya. Dicha por uruguayos, bien uruguaya. Porque increíblemente estas Fuerzas Armadas, que la afirmación lo que tiene atrás es que no son profesionales. Sin embargo, ayer el Force Commander, el primer comandante de las fuerzas de misiones de paz en el Congo, mandó un video que está en todas las redes, hablando loas de la profesionalidad de los uruguayos. Bien. Entonces, pero para ustedes son realmente profesionales o se podría mejorar. No, mejorar siempre, que son absolutamente profesionales, no tenga duda ninguno, que se puede mejorar. ¿Todo el cuerpo? Tampoco tengas duda ninguno. Ahora es bien uruguayo, porque nos reconocen en el mundo entero, en el mundo entero, en las Naciones Unidas. Ahora vamos a Alto del Golán aumentando el contingente. Y no fue porque salió del bolillero, fue porque nos pidió las Naciones Unidas. Dijeron, acá queremos más uruguayos. Entonces nos reconocen en el mundo entero, nosotros decimos que tenemos Fuerzas Armadas que no son profesionales. La verdad que es bien uruguayo. No digo que no sean profesionales, digo que la visión moderna de las Fuerzas Armadas en el mundo avanza a que sean cuerpos mucho más profesionales, que no es lo mismo que no lo sean. Que se trabaje más personalmente la formación y se los capacite. Las Fuerzas Armadas en el mundo, sobre todo en países que tienen un poderío económico que no tenemos nosotros, tiene una tecnología que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos esos barcos viejos que hay ahí. No son los barcos que tiene Brasil, acá cerquita, o que puede tener Chile, o que incluso tiene Argentina, acá nomás, cruzando el charco. Entonces, todo hay que darlo en virtud de los instrumentos que se tienen. Por eso yo planteaba... Nosotros tenemos aviones de 50 años, barcos de 65 años. Ahí nos piden para los museos. Bueno, pues yo preguntaba, necesitamos una discusión sobre... Nosotros la atamos con hilo. Reformular. La atamos con hilo. Nos dicen, estos son bárbaros, porque eso es lo que nos dicen Naciones Unidas, que nadie podrá tener un prejuicio ideológico sobre Naciones Unidas. Le dicen, estos son buenos, los queremos a estos. García, a eso que en Uruguay les dicen, esto. Le hago la última, mire. Una tiene que ver con, en la época de Arbeleche se habían algunos puestos... se habían cubierto. Se va a enojar si le no, Arbeleche no fue hace tanto, pero se va a enojar algunos de los cargos dentro de defensa habían sido asumidos por civiles y se han ido cambiando por militares. ¿A qué se debe eso? Porque era como un acuerdo como a largo plazo de empezar a que lo civil se mezclara, como había hablado hoy, y hoy por hoy muchos de esos puestos lo han asumido militares. ¿Es una línea hacia el futuro? A mí me parece una cosa muy particular porque parte de una visión... Berruti, no revés. Berruti, sí. La exministro. En el Ministerio trabajan civiles y militares. ¿Alguien discute que en el Ministerio de Salud Pública trabajen médicos? ¿Alguien cuestionaría? Que los médicos son los profesionales de la salud.
Ah, no, en el Ministerio de Salud Pública no puedo haber médicos. Claro, pero fue un cambio, en el estilo. ¿Alguien cuestionaría que en el Ministerio de Economía haya economistas? ¿Y por qué se cuestiona que el Ministerio de Defensa también trabaje en militar? Porque fue un cambio que no se, que bueno, se pero había de repente es un establecido. Cambio, pero yo creo que es un cambio positivo. Esa es la pregunta. Que se interprete que la opinión profesional es muy importante en el mundo de hoy. Negar en cualquier ámbito, en el periodismo, en la salud, en la arquitectura o en el militar, negar la opinión profesional me parece de poca inteligencia, que quieren que le digo. Son gente que se forma, que el Uruguay invierte para que se formen durante años y no va a decir, no, mira, tu opinión que sos profesional de esto no me interesa. Me parece que no te resiste el más mínimo análisis. Bueno, ¿hacia dónde iría la reforma? Si es que hay que reformar la Fuerza Armada. Es que, o sea, que hay que... Soy menos partidario de esas tareas refundacionales. Parece que las reformas se hacen permanentemente. Este concepto que estamos tratando de instalar de la modernidad del concepto de la defensa habla a las claras, primero, de una integración entre el mundo civil y militar que siempre es necesario. Porque aunque sea poca la gente que tiene una visión negativa, a mí me interesa saltar esos muros. A mí me interesa, y por eso que hago esa recorrida. La integración es fundamental. La tecnificación de las fuerzas es muy importante. No es barata. ¿No? Los barcos y los aviones no son baratos, pero los necesitamos. Porque de lo contrario, yo sería un irresponsable como ministro si entrego la defensa de los uruguayos a la nada. ¿Y cómo lo va a hacer con el mismo presupuesto que tenía o menos? Va a ver cómo vamos a esforzarnos en la creatividad y el esfuerzo. Algunas cosas van a entrar dentro de poco. ¿Y va a subir los salarios de los militares también? Estamos en plena discusión, nos faltan 10 días y estamos trabajando para lograr esto que estoy diciendo en materia de tecnificación y para lograr algún pesito más. Obviamente, tenemos planes, nos cayó la pandemia, los planes continúan vigentes. Nos van a terminar poniendo ministro de Economía. Y nos va esforzando a tener más creatividad y más trabajo. Pero lo vamos a hacer. Javier, ministro, muchas gracias por haber venido y por haber compartido con nosotros. Un placer a todos ustedes tres, a la audiencia. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con el tema, pero ya con otros invitados. Muchas gracias. Minutos faltan para las 10 de la noche, seguimos en la Letra Chica, seguimos hablando del tema de las Fuerzas Armadas y ahora con Gerardo Núñez, diputado y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. El Frente Amplio preside las dos comisiones, tanto en el Diputados como en el Senado. ¿Cuál es la visión del Frente Amplio en este momento o cómo analiza la izquierda como fuerza política los temas de defensa? Y bueno, ¿hacia dónde caminamos? Bueno, en primer lugar yo creo que fue muy interesante el debate previo que se generó con el ministro porque claramente hay enfoques diferentes en la sociedad. En primer lugar, a mí me parece que lo que el ministro coloca como elementos novedosos o modernos, en realidad vienen desde mucho tiempo atrás. O sea, él expresa claramente que una de las funciones de las Fuerzas Armadas es justamente dedicarse a la seguridad interna. Cosa que, bueno, mi sector al cual pertenezco, al Partido Comunista, nosotros no compartimos esa visión históricamente. Eso fue un componente central de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional. O sea, estamos hablando de la década del 60, del 70, eso no es novedoso, es algo que se está haciendo desde aquella época. Y por lo tanto, eso ha generado, entre otras cosas, un corrimiento de las funciones principales, de la misión principal. Todas las tareas que hoy acá se mencionaron, en general, no son las misiones fundamentales de las Fuerzas Armadas. Son tareas, algunas de ellas secundarias, que se podría apelar en un contexto, digamos, de doctrina que integre a la población civil en las tareas de defensa, justamente a la sociedad. Cuando hoy preguntaba el ministro, bueno, ¿quién puede hacer estas tareas? Las tareas de seguridad interna, la policía. Hay tareas, por ejemplo, que se pueden dar en escenarios de emergencia, donde la población puede participar y de hecho ha participado. Podemos poner el ejemplo del episodio en Dolores hace un par de años, donde las brigadas solidarias del PIT-CNT, fundamentalmente del ZUNCA, dieron una mano muy importante cuando se cayó abajo prácticamente la ciudad. Ahora mismo en Paso de los Toros también hubo un evento climático muy grave y además del Estado también participaron actores civiles, en este caso
las brigadas solidarias del Zunca. Entonces, en realidad, depende de qué concepto nosotros tengamos de Fuerzas Armadas, qué doctrina de defensa nacional aplicamos, bueno, ahí también se desprende qué cantidad de efectivos es necesario. A mí me parece que no es recomendable dar una discusión en abstracto acerca de si precisamos más o menos Fuerzas Armadas. Lo que tiene que discutir el país en profundidad es para qué precisamos las Fuerzas Armadas, es decir, sobre qué contexto doctrinario vamos a trabajar y en base a eso se va a desprender. Claramente, si el escenario de doctrina no integra el papel de la sociedad civil, no integra el papel de la población, y vas a precisar más efectivos militares. Si se apela, como lo plantea la Ley de Defensa Nacional, que se votó unánimemente en el Parlamento, a la población, bueno, ahí el escenario es otro. Pero a mí cuando se discute el tema me asalta siempre la misma preocupación. ¿Por qué el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y no discutió qué doctrina tenían que tener las Fuerzas Armadas? ¿O no lo resolvió, por lo menos? Yo creo que el Frente Amplio lo discutió, de hecho elaboró una ley de defensa nacional, el Frente Amplio generó una reforma de la ley orgánica militar, muy importante, entre otras cosas quitó la obediencia debida para las órdenes que se impartieran por parte del personal superior a sus subordinados que fueran violatorias de los derechos humanos, o sea, una transformación muy importante, redujo la cantidad de tú me oficiales. acabas de decir que la doctrina sigue siendo la misma que venimos de la época... Claro, porque, ¿qué es lo que quiero decir? Una cosa son las leyes que se votan y se definen, y otra cosa son los mecanismos culturales, históricos, que se van generando. A ver, yo tengo una visión muy crítica, por ejemplo, de la participación de oficiales militares de nuestro país en escuelas de formación en Estados Unidos. O sea, eso se dieron desde el 2005 para adelante. En WINSEC, lo que viene a ser hoy una escuela militar al estilo de la escuela de Panamá. O sea, es básicamente ese concepto. Entonces, en realidad vos podés tener un marco normativo que dice la Fuerza Armada tiene que ser esto, pero después en la cotidiana puede haber elementos que, bueno, o sea, las leyes se armaron, es decir, la discusión sobre las leyes se dio, pero la doctrina desde el punto de vista cultural no se cambió. Y yo creo que Esa no, sería en la esencia definición. no, porque de hecho alcanzó que hubiera un cambio de gobierno para que haya una fuerte impronta sobre el aspecto de la seguridad interna. Recordemos que hubo un plebiscito, por ejemplo, en octubre del año pasado, donde el partido que hoy gobierna con otros sectores impulsaron una reforma de la seguridad donde se le otorgaba el papel de la custodia de la seguridad interna a las Fuerzas Armadas, a un conjunto de efectivos para armar una especie de guardia especial. Entonces es un debate importante que se está desarrollando. Ahora, Gerardo, desde el Frente Amplio se habla de racionalizar las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué supone? ¿Reducir el presupuesto? ¿Reducir la cantidad de efectivos? ¿Qué implica? ¿Qué modificaciones harían con esta premisa? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, como decía, es en la discusión conceptual. O sea, ¿para qué las Fuerzas Armadas? Yo creo que tienen que ir reduciendo cada vez más las tareas secundarias y dedicarse a su misión fundamental, que es proteger la soberanía, defender la población civil, cuidar los recursos estratégicos del país. Ahora, yo, por ejemplo, he estado en las últimas semanas reunido con diferentes actores de las Fuerzas Armadas, con comandantes de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, del Ejército. Hay instrumentos, sobre todo aviones o barcos, que van a tener, digamos, una fecha de vencimiento, ya están sobrepasados. Entonces, lo que nos explicaban ellos mismos es, bueno, tal vez tengamos que tener menos cantidad, por ejemplo, de aviones. Pero de mejor calidad. Pero de mejor calidad. Y eso bajaría los costos operativos, porque mantener un avión de repente en un parking, por llamarlo de alguna manera, tiene costos, aunque no vuele. Se lo tiene que mantener, se tiene que conseguir los repuestos. En fin, hay todo un asunto ahí que hay que tener en consideración. Ahora, lo que sí vemos es que hay un enfoque del actual gobierno, lo decía en el tape el presidente, se está proyectando, según lo que entiendo, unos 600 millones de dólares del presupuesto para el Ministerio de Defensa, lo cual sería 100 millones de dólares más de lo que fue en el año 2019. O sea, en el 2019 hubo unos 20.000 millones de pesos, aproximadamente 500 millones de dólares. Y a eso hay que agregarle lo que ustedes señalaban, los 500 millones de dólares de déficit de la caja militar. O sea, estamos hablando de 1.000 millones de dólares que lleva el componente en general, más otras cosas que también podrían incorporarse. Entonces, es un presupuesto alto, es un presupuesto que hay que intentar reducir, sobre todo cuando se está apelando a el ahorro en otro montón de áreas. Con esto estoy diciendo
que no es importante el papel de las Fuerzas Armadas. No, estoy diciendo, es importante el papel de las Fuerzas Armadas, son un componente central de la defensa nacional, pero hay que racionalizar justamente los recursos. No puede ser, es muy inexplicable que en un contexto donde se están promoviendo una reducción del 30% del presupuesto, por ejemplo, de la política social del Ministerio de Desarrollo Social, que un costado muy grande le pega un tajo a las políticas de discapacidad, un 30% del recorte para atender a las personas con discapacidad, bueno, el aumento esté focalizado o esté puesto en la defensa nacional, cuando en realidad, también quiero decirlo, está vinculado solamente al factor militar. Porque un país que no invierta, por ejemplo, en el desarrollo científico, un país que no invierta en el conocimiento de los ingenieros agrónomos, de los recursos naturales que nosotros tenemos, obviamente va a estar desde el punto de vista de la soberanía rezagado. O sea, ¿sería en síntesis menos efectivos y menos presupuesto? Yo creo que tiene que tener ¿El esquema? Y es probable que sí, o sea, después de dar esa discusión, sí. es probable que necesitemos menos efectivos. De hecho, el Frente Amplio, en la reforma de ley orgánica que no acompañó el Partido Colorado ni el Partido Nacional, se redujo la cantidad de oficiales, porque entendíamos que era excesivo para la cantidad de integrantes de las Fuerzas Armadas. Y con esto digo, son tan importantes los oficiales porque son los que imparten las órdenes, son los que tienen a su cargo personal subalterno, como también el personal subalterno. Como explicaba el ministro Bayardi en el tape también, el Frente Amplio tuvo una política para que los sectores con salarios más sumergidos, bueno, tuvieran un aumento de su salario, porque en realidad el soldado vive en los barrios donde viven también la mayoría de las personas pobres en nuestro país. Entonces, ahí se focalizó, obviamente no alcanza, pero tal vez en un escenario de reducir y adecuar la cantidad de las Fuerzas Armadas a las misiones generales de la Defensa Nacional, bueno, podría pensarse en un contexto de aumentos. Diputado, usted citó al ministro García por los hechos en torno al procesamiento de un militar procesado por delitos de lesa humanidad. Y el Frente Amplio ha planteado su preocupación por el incremento de críticas de integrantes, por ejemplo, de Cabildo Abierto y chicanas acciones judiciales sobre militares vinculados a violaciones de los derechos humanos en base a terrorismo de Estado. ¿Qué plantean políticamente ante esto, pensando en que esto está pasando en esta nueva legislatura? O sea, y preguntarte también si consideras a Cabildo Abierto un partido militar. Mirá, yo no considero que sea un partido estrictamente militar, pero sí es un partido que está conducido fundamentalmente por retirados militares. O sea, es así, la inmensa mayoría. De hecho, hace pocos días salió una noticia de algunos dirigentes locales de Cabildo Abierto que se iban porque decía que no había democracia y que ahí las órdenes las daban un par de retirados militares. Ahora, esto que vos señalabas a nosotros nos llama mucho la atención, nos preocupa que exista un ataque sistemático de actores de la coalición, no son todos los actores de la coalición, hacia el Poder Judicial. Por ejemplo, el ex ministro Talvi, en su momento cuando estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue de lo que salió, digamos, a confrontar esa postura de Manini Ríos de atacar directamente a la justicia. Lo hizo también el ministro de Trabajo Mieres, o sea, lo hizo el diputado Posadas del Partido Independiente. O sea, no puedo poner en la misma bolsa a toda la coalición, pero sí hay actores de la coalición que tienen un ensañamiento contra la justicia realmente llamativo. Y en contrapartida a eso, o mejor dicho, sumándose a eso, aparecen proyectos de ley para otorgar impunidad, para amparar a aquellos que violaron los derechos humanos. Y ese es un problema también estratégico para las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, si no se genera en el Uruguay un verdadero proceso de conocimiento de la verdad, de la justicia, de ir rompiendo esas barreras de la impunidad, yo creo que es un problema también para las Fuerzas Armadas, porque no se termina de saldar esa deuda histórica que tiene el país con miles de familias que todavía siguen reclamando verdad y justicia, con cientos de familiares que están reclamando el paradero de sus seres queridos. Entonces, esto no es un tema de revanchismo. Estamos pensando en el desarrollo actual del país, estamos pensando y poniendo el acento en aquellas familias que todavía siguen sufriendo porque no han encontrado a sus seres queridos. Y yo creo que ahí hay elementos todavía para aportar. Una última. ¿Vos creés que este aumento del presupuesto que pueda recibir las Fuerzas Armadas está de alguna manera para dar cumplimiento a un compromiso para la conformación de la coalición? O sea, como que, bueno,
yo voy a la coalición, yo te doy los votos para ganar, yo te doy los votos para votar el presupuesto y la LUC, pero yo quiero esto para las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay una parte de eso. El tema es hacia dónde van esos recursos. Por ejemplo, acá se hablaba de la zona de frontera, de la vigilancia fronteriza. Eso le sale al Uruguay $6.000 por día aproximadamente. O sea, desde que se empezó a aplicar se van gastando aproximadamente $1 millón. ¿Para qué? Bueno, de las cosas que se encontraron fueron 10 armas, algunas de ellas son chumberas, modificadas, que a lo sumo tiran balas de calibre 22. Bueno, veámosla, y no es porque haya un mal trabajo, quiero aclararlo, de los militares, que no hay que cuidar. Sino que hay veces que realmente es un gasto innecesario para esta situación. Bueno, se habla del narcotráfico, lo planteó por lo menos el ministro. Bueno, por ejemplo, cuando estuvieron en la Comisión de Defensa, yo hoy justo estuve repasando las actas para... O sea, de las cosas que incautaron, de narcotráfico nada, a 2 meses de haber desarrollado estas tareas, algunas situaciones de contrabando, alguna embarcación irregular, estas 10 armas modificadas que eran chumberas, vuelvo a insistir, y que a lo sumo tiran balas 22. O sea, la dimensión del despliegue que involucra 850 efectivos militares, con un desgaste brutal del personal militar, del armamento, de los recursos que se están destinando, bueno, parece un poco inapropiado para esta situación de país. Muy bien. Ha sido muy grato tu presencia, Bueno, te agradecemos muchísimo y seguiremos ahora hablando de este tema con nuestro columnista Daniel Chaschetti. Gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Son las 10 de la noche y ahora sí vamos a ir cerrando nuestro programa con la presencia de nuestro columnista, Daniel Chaschetti. Daniel, bienvenido. Que pidió para ir al final. Pidió para ir al final. Le encantó el final. Estaba golpeado por el resultado de Peñarol, entonces tenía que terminar de hacer el duelo. Está bien. ¿Lo hiciste ya? Sí, lo hice. Primero felicitarlos por tratar este tema, ¿no? Es un tema olvidado. En las campañas electorales rara vez se habla de las Fuerzas Armadas, del gasto en defensa. Mi colega Julián González Buller, que es la persona que más sabe de este tema en Uruguay, siempre dice que, bueno, que en realidad es un tema al cual el sistema político le escapa. Sí. ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Qué Fuerzas Armadas necesitamos para el Uruguay del siglo XXI? ¿Cómo deben ser sus componentes? ¿Cómo deben ser formados? Esas grandes preguntas están siempre por ser respondidas y el sistema político no lo ha abordado. Yo creo que la aproximación más seria fue lo que se hizo entre el 2007 y el 2009, cuando se discutió la Ley de Defensa Nacional, la Ley Marco, que es la que regula hoy todas las acciones de las Fuerzas Armadas. Ese fue un esfuerzo bastante serio, porque se hizo un diálogo social donde participaron, creo que el ministro lo mencionó, y ahí es donde aparece el concepto del control civil sobre la defensa, ¿no? Es decir, que la defensa no es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino que es una responsabilidad compartida. Y en todo caso las Fuerzas Armadas son las encargadas del componente militar. Entonces me parece que cuando uno revisa, bueno, ¿qué va a hacer este gobierno? El primer paso es ir a mirar el compromiso para el país, que es el programa de la coalición de gobierno. Y cuando uno mira el punto 7, que es el relativo a la defensa nacional, lo que uno se encuentra allí son muy pocas cosas. En primer lugar, la ratificación de ese concepto de la ley del 2009, esta idea del control civil sobre la defensa. Y luego hay 5 ideas, ¿no? Es decir, mantener las operaciones de paz, defender los recursos naturales del país, modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que se modificó en el 2019, donde no hubo acuerdo y el Frente Amplio la votó sola, aumentar los salarios de los militares. Y me estoy olvidando del 5.º punto, pero son solo 5 puntos. Ese es el acuerdo que el Partido Nacional pudo alcanzar con sus socios de la coalición. Pero Daniel... Entonces, muchas de las cosas que va a hacer el ministro tienen que ver con la coalición, ¿no? Es decir, esta contradicción que señalaba Gerardo Núñez, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puede ser que gastemos más cuando estamos recortando en otros temas realmente importantes? Bueno, eso tiene que ver con la coalición.
Porque ahí hay un actor como Cabildo Abierto que se ha constituido en un defensor, una advocacy, se dice en inglés, es un representante que casi es parte de ellos y que lo que está bregando es, bueno, porque se protejan intereses. Y eso supone no tocar la caja de retiros, el servicio de retiros de pensiones militares, y además aumentar el salario de los militares, ¿no? Que es cierto que está sumergido, que es cierto que mejoró, pero que todavía está lejos, porque una parte de los militares, una parte de la tropa está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces ahí hay unos compromisos que van a tener que ser cumplidos y esto le va a generar problemas, ¿no? Vos hablas de compartir entre civiles y militares la conducción de la defensa nacional y que las Fuerzas Armadas sean el brazo militar, precisamente dicho. Pero hoy por hoy, ¿cómo está ese control? Porque, por ejemplo, el subsecretario Rivera Elgue es un militar, 4 de las 7 dependencias hoy están ocupadas por militares, cuando en periodos pasados, por ejemplo, había un solo militar. O sea, ¿qué tanta influencia tiene el poder civil hoy en la defensa? Mira, Julián González Buller dice que esto no es un problema de este gobierno, sino ya venía del anterior, ¿no? Esta idea de, bueno, darles el control de la política de defensa a los militares. Este es un proceso que lo inicia Fernández Huidobro, él le da mucho poder, los empodera, ese sería el término, ¿no? El detalle de que, bueno, de que 4 de las 7 direcciones del ministerio estén en manos de militares, es opinable, capaz que sale bien. Yo creo que el argumento del ministro es de recibo, es decir, en el Ministerio de Economía no nos preguntamos por qué hay tantos economistas, ni en el Ministerio de Salud Pública por qué hay tantos médicos. Lo cierto es que en realidad el problema está en otro lado, ¿no? El problema es quién diseña, quién establece los lineamientos, las órdenes, ¿no? Está todo muy concentrado en el ministro y falta, digamos, contrapesos. O sea, por ejemplo, las comisiones permanentes de defensa del Parlamento son capaces de elaborar estrategias, son capaces de discutir cara a cara, vis a vis con los altos mandos militares. ¿Quién produce los documentos de las Fuerzas Armadas? ¿Quién produce los documentos del Ministerio? ¿Quién escribe? ¿Quién piensa? Yo creo que hay poca gente. Lo hacen las Fuerzas Armadas porque se dedican a eso, pero afuera, incluso en la academia, hay poca gente, ¿no? Nos falta masa crítica para pensar estos temas. Y la defensa es un tema muy importante como para dejárselo solo a las Fuerzas Armadas. ¿Cabildo Abierto tiene influencia hoy en nuestras Fuerzas Armadas como partido? Absolutamente, absolutamente. El subsecretario y 2 directores del ministerio son de Cabildo Abierto, pero además los retirados votaron a Cabildo Abierto, los retirados participan de Cabildo Abierto, entonces no hay duda que Cabildo Abierto influye sobre las Fuerzas Armadas. ¿Y la figura Con de esto Manini? no quiero decir que las Fuerzas Armadas sean independientes o hagan lo que quieran, no, están bajo el control del Poder Civil y del Ministerio, pero tienen un protagonismo, influyen, son decisorias, ¿no? Son codecisorias con el mando del ministro. ¿Y Manini en particular? Y me imagino que sí, porque Manini, cuando uno analiza en estos 5 meses su desempeño público y su desempeño en el Parlamento, lo que uno encuentra es que en su agenda de acciones está todo el tiempo contemplado el problema de los militares. No solamente el problema, que ya lo analizamos en otro programa, relativo a los que están presos, los 35 que están presos por violar los derechos humanos durante la dictadura, sino en la situación actual. Y ahí entra el tema del salario, de la tropa, el tema de la vivienda. Vamos a ver si el Ministerio de Vivienda no hace algo también para los militares. Eso sería también parte de una transacción que todavía no la conocemos, pero que nos iremos enterando a medida que pase el tiempo. A mí me queda una duda de lo que estabas hablando con respecto a quién elabora, ¿no?, los temas vinculados a la... Quizás el hecho de que se haya... como que uno se van sacando de arriba el tema, no se quiera abordar, no se quiera meter en el tema, es porque no se conoce, no se sabe y nadie lo hace. Y de repente eso ha sido un poco la negligencia, no en no tratarla, sino en no estudiarla. Históricamente no sé si había una división de tareas, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas se encargaban de las defensas, el sistema político cooptaba a los altos mandos. Eso fue históricamente. Luego de la dictadura, hubo como un cierto equilibrio por reproducir ese viejo sistema. El Frente Amplio intentó cambiarlo.
La ley marco de defensa nacional es el intento más serio en ese sentido. Sin embargo, hay que saber que la ley no fue aplicada en su totalidad. Claro. Y el primer responsable de no haberla aplicado en su totalidad fue el ministro Fernández Huidobro. Quedaron por designar, por ponerse en funcionamiento una serie de instituciones que prevé la ley que nunca fueron puestas en marcha, o que tal vez fueron puestas en marcha y luego no se las volvió a convocar, porque vuelvo a repetir, la defensa no es solo de las Fuerzas Armadas, son también las políticas de relaciones exteriores, las políticas de economía, las políticas industriales, la de desarrollo social, o sea, todos formamos parte de la defensa para la ley marco. Y en ese sentido, bueno, yo creo que al regalarle el concepto de la defensa a las Fuerzas Armadas, me parece que se está cometiendo un error. Entonces yo creo que una decisión sabia, no del gobierno ni de la oposición, diría de la democracia uruguaya, es dedicarle esfuerzos y tiempo a pensar cómo responder esas preguntas principales. ¿Qué Fuerzas Armadas necesitamos y cómo deben estar formados sus integrantes? Esa es la única manera de entrar directamente en el siglo XXI. Bueno, hago yo una cortita más, ¿les Dale, parece? señor. Estamos hablando de políticas de Estado. Sí. ¿No? Bueno, sí. A largo plazo. Uno desearía que fueran políticas de Estado de largo plazo. Bien, con la posición clara de Cabildo Abierto y la posición clara del Frente Amplio, ¿es posible un acuerdo multipartidario hoy, como están las cosas? Yo no creo que vayamos a una reforma, lo dijo el ministro. Lo que hace el ministro es apoyarse en el marco conceptual que le da la Ley de Defensa Nacional. Tiene unos pocos objetivos y me parece que así va a ser este ministerio. No me imagino. Se podrá modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la que modificó el Frente Amplio. Esas modificaciones van a tener que ver con la estructura, cuántos oficiales, claro, cuántos generales, cuántos coroneles, ese tipo de cosas. Pero no en el rumbo. No en lo sustantivo. Yo creo que incluso me pregunto si es necesario hacer una reforma. Creo que la ley marco es muy buena y lo que tenemos que hacer es seguir el camino que estableció la ley marco. Ejecutarla. Ejecutarla. Bueno, muy bien, nos vamos, ¿no? Nos vamos, estamos un poquito retrasados. Mañana un tema que realmente, si esto nos preocupa a todos, el tema de mañana nos afecta a todos de verdad, y son los alquileres. Las personas que, bueno, no tenemos la suerte de contar con una vivienda propia y recurrimos al alquiler, nos vamos a sacar una cantidad de dudas mañana, así que están invitados a ver la letra chica. Será hasta entonces. Hasta mañana.